Para mí en particular y para la clínica a la que represento es un verdadero privilegio estar aquí compartiendo con ustedes informaciones generales e inclusive muy particulares sobre las técnicas que realizamos día a día en nuestra práctica diaria. A mí me toca hablar de las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad. Ustedes saben que la infertilidad es un problema mucho más común de lo que se cree. Afecta al 15% de las parejas en edad reproductiva, que si ponemos en un contexto más chico, podemos decir que una de cada 6 parejas tienen infertilidad. Y esta infertilidad puede deberse a muchas causas. Y lo peor que podemos hacer es que cuando encontramos una, atribuirle el 100% de la responsabilidad a esa única causa. Un ejemplo, 2 ejemplos claros: que la mujer tenga las trompas obstruidas. Se indica ya un tratamiento sin considerar los otros factores. O por ejemplo, que el varón sea zoospermio. Se le atribuye exclusivamente la zoospermia a la causa de la infertilidad, y sin embargo también hay otras que intervienen en el proceso, que en general englobamos dentro de lo que nosotros llamamos factores: el factor masculino, el factor ovulatorio endocrino, el ovárico, uterino y peritoneal, el inmunohematológico y el factor genético. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que esta pareja desarrolle un programa de diagnóstico de fertilidad sistemático y estructurado para definir el estadio de estos factores. Obviamente que no todos tienen la condición de estudios de primera línea, pero el factor masculino, el ovulatorio endocrino y la anatomía del aparato reproductivo femenino son factores que deben ser evaluados de entrada en todas las parejas con infertilidad, y dejamos los módulos adicionales para situaciones muy particulares que veremos más adelante. O sea, el enfoque puede ser el enfoque clásico, en el cual la clínica plantea a la paciente un programa de diagnóstico. Las guías americanas y europeas y latinoamericanas recomiendan que este proceso no dure más de 2 meses. O sea, es importante que el estudio número 1 y el estudio último hayan sido desarrollados en un plazo máximo de 2 meses para que se puedan correlacionar estos estudios entre sí. Sin embargo, existe otra alternativa que nosotros ofrecemos a nuestros pacientes, que es la filosofía de One Stop Fertility. Se coordina absolutamente todo, requiere básicamente de organización, y la pareja puede venir y en un solo día hacerse todos los estudios e inclusive irse a la casa con el diagnóstico. Entonces, esta forma de trabajar de One Stop Fertility Clinic nos permite sistematizar los factores, los estudios, y poder entregarle a las pacientes una carpeta en un idioma unificado, en el cual se le diga: esto es lo que encontramos en cada uno de los estudios y este es el diagnóstico al que hemos llegado. ¿Qué hacemos cuando tenemos este diagnóstico final? Pues entonces ahí procedemos a proponer un tratamiento personalizado. Y este tratamiento debe ser considerado en un sistema multifactorial también, porque no es solamente el diagnóstico el que va a determinar qué tratamiento vamos a ofrecer a la paciente. Tenemos que considerar la edad de la mujer. Ante un mismo diagnóstico, el tratamiento que se debe proponer es distinto en mujeres de edad distintas. Se tiene que considerar la duración de la infertilidad, la historia de tratamientos anteriores, el costo del tratamiento, porque para la mayoría de las pacientes el costo es importante, y el tiempo que la pareja quiera invertir en la búsqueda del embarazo. Así que tan ansiosos están por conseguir un objetivo. Y permítanme que traiga a colación un ejemplo que suelo dar a los pacientes. Esto es como un viaje que uno se propone hacer desde Encarnación hasta Nueva York. La pareja tiene infertilidad y nosotros podemos decir, de acuerdo al diagnóstico, está en perfectas condiciones todo. Entonces la pareja se puede ir en barco, se puede ir en colectivo, se puede ir en auto, se puede ir en bicicleta, se puede ir caminando, pero también se puede ir en avión. Entonces, ya dependiendo de esto, de las características propias de la paciente, no olvidar ese elemento a la hora de proponer un tratamiento. Porque hay parejas que están tan bien funcionando como pareja y su problema de infertilidad, que probablemente sea una buena aventura irse camino y se embargo a Nueva York. Pero para otras parejas está tan deteriorada ya la relación que esa pareja se tiene que ir en avión, e inclusive naciendo separados, porque tienen que llegar lo más pronto posible y hay que evitar que se siga deteriorando esa relación de pareja.
O sea, no olvidar el factor de la ansiedad de la pareja a la hora de proponer un tratamiento. Y este tratamiento tiene dos grandes modalidades: la cirugía reproductiva y las técnicas de reproducción asistida, que son las de las que vamos a hablar hoy. Las de baja complejidad ya fueron abordadas y ahora vamos a abordar las técnicas de alta complejidad. Y estas técnicas de alta complejidad no tienen nada nuevo. Es una técnica que tiene más de 40 años de historia de éxito, porque en realidad la historia tiene mucho más. Y desde el primer nacimiento, hace casi 40 años, ya más de 6 millones de nacimientos ocurrieron gracias a la fecundación in vitro. O sea, todo el Paraguay, podemos decir que una población similar ha nacido gracias a la fecundación in vitro. Y acá no estamos considerando baja complejidad, estamos considerando solamente alta complejidad reportados. O sea que en realidad probablemente la población nacida a partir de fecundación in vitro sea todavía mucho más alta. ¿Cuáles son las indicaciones de la alta complejidad? En primer lugar, sin ninguna duda, la obstrucción tubaria bilateral. La técnica nace para resolver ese problema. Muchos años más tarde se introduce una nueva indicación: el factor masculino severamente alterado. Cuando había un factor masculino severamente alterado, anteriormente la única alternativa era la inseminación intrauterina con semen de donante, ya mencionada anteriormente. Sin embargo, con el nacimiento del ICSI, la inyección intracitoplasmática del esperma, se abre una nueva indicación a la técnica y por lo tanto ya tenemos una segunda indicación: factor masculino severamente alterado. Los fracasos de tratamientos previos están muy bien definidos, que 4 a 6 ciclos de tratamientos de baja complejidad, si no hay embarazo, ya no se puede seguir insistiendo en la misma técnica. Porque un concepto es la tasa de embarazo por ciclo y otro concepto a considerar es la tasa de embarazo acumulada, que es un concepto mucho más interesante. Y los estudios demuestran sistemática y consistentemente que después de 4 a 6 ciclos ya no hay aumento de las tasas de embarazo. Inclusive hay una disminución en las tasas de embarazo. Mujeres de edad reproductiva avanzada, el deseo de la pareja. Hoy hay una indicación nueva, y cuando digo hoy me refiero desde hace 5 años para atrás, que es la preservación de la fertilidad, que vamos a ver enseguida. Y otra indicación también nueva, que ya tiene también sus años, cuando hay la necesidad de evaluación genética embrionaria. O sea, inclusive la pareja puede no tener infertilidad, pero requiere de un tratamiento de fertilidad de alta complejidad para poder acceder al embrión y evaluarle genéticamente a ese embrión. ¿Cuáles son los tipos de tratamientos? Entonces, en base a estas indicaciones, podemos decir, y esta es la forma que hoy se reporta internacionalmente, antiguamente era fecundación in vitro y punto. Era lo que ahí ustedes ven, óvulos propios fresh. Es una fecundación in vitro con óvulos propios y transferencia de embriones en fresco. Es el tratamiento clásico que vamos a ver enseguida, pero después se fueron desarrollando otras técnicas. Por ejemplo, ya no hace falta transferir el embrión en el mismo ciclo. Entonces podemos tener una fecundación in vitro en la que se congelan los embriones y el tratamiento se hace en la transferencia embrionaria de embriones criopreservados, se hace en un ciclo distinto. A eso es lo que llamamos el frozen embryo transfer. Y así mismo, como esto puede ocurrir con óvulos propios, exactamente lo mismo se puede duplicar con óvulos donados. O sea, la ovodonación en fresco y la ovodonación con embriones criopreservados obtenidos mediante óvulos de donante. Y el quinto tipo de tratamiento es la preservación de la fertilidad. Mujeres que empiezan su tratamiento de alta complejidad, que vamos a ver cuáles son las fases, pero que en el momento de la obtención de los ovocitos se congelan esos ovocitos. O sea que nosotros no fecundamos esos ovocitos. Gracias a la técnica de la vitrificación, técnica que era relativamente nueva en el ámbito de la reproducción y que anteriormente, cuando se hacían las técnicas antiguas de congelación lenta, este ovocito no resistía al proceso de la congelación y por lo tanto se moría, o sea, no se podía congelar ovocitos. Hoy, con la vitrificación o congelación rápida, se pueden congelar los ovocitos. ¿Cuáles son las etapas? Y para entender las etapas vamos a considerar el tratamiento clásico, el fresco. En primer lugar tenemos la estimulación ovárica controlada, a la cual sigue la captura ovocitaria mediante la punción folicular y la preparación del semen, la fecundación y el cultivo embrionario y finalmente la transferencia embrionaria. En la estimulación ovárica controlada lo que nosotros pretendemos es de forma ambulatoria, con
medicamentos de inducir el desarrollo de múltiples folículos. Acá está la diferencia crucial con la baja y la alta complejidad. En la baja complejidad queremos que haya uno, un desarrollo monofolicular. En la alta queremos que haya muchos, porque la forma de combatir el embarazo múltiple va a ser distinta. Vamos a verlo más adelante. Este tratamiento dura aproximadamente 8 a 12 días, requiere de un monitoreo estricto con ecografía y a veces con análisis hormonales, y cuando se alcanza la dominancia, la madurez folicular, se induce esa maduración final del desarrollo ovocitario mediante medicamentos y se pueden utilizar diferentes protocolos. Cuando hablamos de protocolos de estimulación, tenemos que considerar dos aspectos. Uno es según el tipo de medicación que vamos a usar. Y acá el protocolo que más se utiliza hoy en día es el protocolo corto con antagonistas de la GNRH. Existen estos otros protocolos y el que más se usó, el más tradicional durante muchísimo tiempo, fue el protocolo largo con agonistas de la GNRH. Pero para situaciones muy particulares de ciertas pacientes que sobreresponden, que no responden, las no respondedoras, aquellas que tienen una muy baja reserva ovárica, aquellas que hicieron muchísimos tratamientos y gastaron muchísimo dinero en medicación y que ahora quieren seguir haciendo un tratamiento pero que a un costo menor, existen varias alternativas. O sea que cuando hablamos de estimulación ovárica controlada, no necesariamente hablamos del mismo protocolo de estimulación. Y el protocolo estándar que más se usa hoy en todo el mundo es el de antagonistas de la GNRH. Pero también podemos hablar de protocolos según la dosis de la estimulación. La dosis clásica pretende que haya muchos folículos. ¿Y qué significa muchos? Significa entre 10 y 14 folículos. Pero también hoy está muy en boga algo que se llama mild IVF, o sea, la fecundación in vitro mínima, en la cual se estimula lo menos posible, casi que como en una baja complejidad, para obtener poco folículo, y veremos cuándo está esto indicado. O sea que hacer una fecundación in vitro no necesariamente implica una sobreestimulación. De hecho, Louise Brown, la primera bebé nacida de esta técnica, no fue ni siquiera, la madre de ella ni siquiera fue estimulada. Ni siquiera fue estimulada, fue un ciclo natural. O sea, dicho de otra manera, también se puede hacer una fecundación in vitro en un ciclo natural. Solamente que una cuestión de costo-beneficio no es algo que se haga de rutina. Entonces aquí ustedes van a ver en qué consiste el protocolo más utilizado hoy en día, el protocolo con antagonistas de la GNRH. Se hace una ecografía basal. ¿Basal qué significa? Entre el día 2 y 3 del ciclo, que es cuando debe empezarse el tratamiento. ¿Y para qué se hace esta ecografía basal? Para ver, como ya se dijo en la charla anterior, que el ovario esté efectivamente en reposo y que no haya una patología funcional residual, el famoso folículo residual o el famoso quiste hemorrágico que nos terminó de desaparecer. Y ahí, de acuerdo a la valoración previa de la reserva ovárica, se establece un protocolo con una dosis de estimulación que consiste en diferentes tipos de gonadotrofinas, que pueden ser FSH pura o FSH combinada con LH, y a su vez cualquiera de estas dos variaciones pueden ser de gonadotrofinas humanas o pueden ser de gonadotrofinas recombinadas. Se hacen más ecografías que en un ciclo, que en un tratamiento de baja complejidad, por la sencilla razón de que cuando el folículo llega a un tamaño, consideremos que empieza, para redondear, que empieza con 10 y que termina con 20. Cuando llega a 15, nosotros tenemos que introducir los antagonistas de la GNRH para bloquear el eje y evitar, ¿cuál es el objetivo de esto? Evitar el pico espontáneo de la LH y que la mujer no ovule espontáneamente. ¿Y por qué Manabela no habló de esto en la charla anterior? Porque en la baja complejidad es absolutamente irrelevante que la mujer nos ovule antes de tiempo. Porque si nos ovula antes de tiempo, simplemente o se adelanta las relaciones sexuales o se adelanta la inseminación, pero no se cancela el tratamiento. Pero en la alta complejidad, si nos ovula antes de tiempo, el tratamiento se perdió. Entonces nosotros tenemos que evitar que haya ese pico espontáneo de la LH. Y por eso que hacemos ecografías más pronto, para comenzar con esa parte de la medicación, más o menos cuando el folículo está a mitad de tamaño. Segunda fase es la punción folicular. Esto se realiza en el quirófano bajo sedación. Es un procedimiento que dura alrededor de 15 minutos, dependiendo obviamente de la cantidad de folículos que tenga la paciente. El quirófano está al lado del laboratorio de embriología
porque el líquido folicular tiene que ser entregado inmediatamente a la bióloga. ¿Y en qué consiste la punción? Se acopla una aguja a un transductor vaginal y se aspira el líquido folicular. Ese líquido aspirado es procesado inmediatamente en el laboratorio. Ustedes ahí pueden ver en esta imagen de nuestro laboratorio que el laboratorio está conectado al quirófano a través de una ventana. Entonces esa ventana ya se le pasa inmediatamente al biólogo para que vaya procesando el líquido folicular, asumiendo que en ese líquido folicular están los ovocitos. Entonces el procedimiento es así: se acopla una aguja a un transductor, se hace una ecografía transvaginal, se identifica el ovario derecho, el ovario izquierdo, se identifican los folículos y se le pincha al ovario a nivel del folículo. ¿Para qué? Para aspirar el líquido que está ahí adentro y en esa aspiración, obviamente, tratar de capturar al ovocito. Es una técnica bastante sencilla, pero que requiere de una tecnología muy importante y que, como en cualquier otra área de la medicina y de la vida misma, depende muchísimo de los detalles. O sea, uno no puede aspirar con cualquier aguja, uno no puede aspirar a cualquier presión, uno no puede aspirar a la velocidad que uno quiera. Todos estos factores tienen que estar estrictamente controlados para realmente ser capaces de capturar al óvulo y de no destruir a ese óvulo, por ejemplo, en una aspiración muy violenta. Paralelamente, al mismo tiempo que estamos haciendo esto con la mujer, se prepara el semen en el laboratorio de andrología. Y la idea es seleccionar los mejores espermatozoides. Esto se hace tradicionalmente en la baja complejidad con la técnica de Swinner o la técnica de gradientes. El objetivo es el mismo: separar los malos de los buenos y capacitar a los espermatozoides. Sin embargo, en la alta complejidad, como veremos después, existen situaciones muy particulares que requieren de técnicas especiales de selección espermática, como por ejemplo las columnas de Alexina, el PIX, el INSI que veremos enseguida. Entonces se prepara el semen en el laboratorio de andrología, y este es un video que ya vimos recién y lo reiteramos. Es simplemente la idea ser capaces en el laboratorio de separar los mejores espermatozoides de los peores espermatozoides. Aprovecho aquí para ir un poquito para atrás. Cuando nosotros hacemos un espermograma diagnóstico, tenemos muchos parámetros espermáticos que se tienen que considerar, de los cuales los más importantes son la cantidad, la motilidad y la morfología. Y acá hay dos problemas que lo vemos sistemáticamente todos los días en la clínica. El problema número uno es que las tres cosas se miden de manera subjetiva. Por lo tanto, la reproducibilidad es demasiado importante. Cantidad, motilidad y morfología se miden de manera subjetiva. Problema uno. Segundo problema: los valores de referencia de normales o anormales han cambiado drásticamente en el 2010. Se han vuelto mucho más flexibles aparentemente, porque estudios más grandes poblacionales de la OMS indican que varones que antes se consideraban que no tenían hijos sí pueden embarazar espontáneamente. Entonces los valores de referencia bajaron y hoy se es menos exigente para decir que esta muestra es normal o que esta muestra no es normal. Sin embargo, en el punto específico de la morfología, el criterio de normalidad, a diferencia de lo que son los rangos de referencia, el criterio de normalidad se incrementó sustancialmente. De tal manera que hoy, y acá donde viene el problema que vemos todos los días, tener 5% de espermatozoides normales hace que la muestra sea normal. Pero para que haya 5% de espermatozoides normales, tienen que ser verdaderamente normales, porque la más mínima alteración que tienen los espermatozoides los cataloga como anormal. Y en un cuadro así grandote de la guía de la OMS para la evaluación del factor masculino dice: ¿cómo nosotros sabemos si un laboratorio de andrología está trabajando bien o no? Fíjense el porcentaje de espermatozoides normales reportados. Si está por encima de 35, agarren y rompan el papel. No sirve absolutamente para nada, porque no hay ningún ser humano que se haya evaluado su semen como corresponde según los criterios de la OMS que tenga más del 35% de espermatozoides normales. O sea, la mayoría tienen o tenemos 15, 20, 25. Y no debe pasar de eso. Entonces, ¿ustedes cómo pueden saber si el espermograma está bien hecho o no? Fíjense en morfología.
Si está por encima del 35, está mal hecho. Tercera fase del proceso, la fecundación. Se realiza en el laboratorio de embriología, que como ya mostramos recién, se encuentra junto al quirófano. Este laboratorio tiene un macroambiente muy controlado. Se controla la filtración del aire, tiene que ser un aire extremadamente puro. Presión positiva, por lo menos 10 hectopascal. Cuando vos abrís la puerta del laboratorio, te tiene que ser difícil abrir la puerta. Y te tiene que ser difícil entrar porque el viento te está soplando para que uno entre al laboratorio. Una barrera biológica que se usa. La temperatura, la humedad, la luz se controla. Ahí en esta foto de nuestro laboratorio ahora mismo estaban trabajando con embriones. Estaban controlando los equipos, por eso la luz está prendida. Pero cuando se trabaja con embriones, las luces están totalmente apagadas. Hasta la luz es sensible el embrión. Este es un laboratorio con el equipamiento clásico del laboratorio y nuevamente ahí puede ver la ventanita que comunica el laboratorio con el quirófano que está al lado. De acuerdo a la calidad, ahora ¿cómo decidimos hacer la fecundación? De acuerdo a la calidad del semen, en primer lugar, y a la necesidad de realizar procedimientos adicionales, en segundo lugar, los ovocitos van a ser inseminados de la manera convencional llamada FIV, fecundación in vitro, o van a ser inyectados dentro del citoplasma con una técnica que se llama ICSI, que ya mencionamos recién. Entonces, ustedes pueden ver aquí, en una placa de Petri se colocan los ovocitos. Sobre cada ovocito se van a inseminar alrededor de 150.000 a 200.000 espermatozoides en la forma convencional, y la selección natural va a hacer que uno de los espermatozoides penetre dentro del óvulo. O sea, el biólogo básicamente lo que hace, sin desmeritar su esfuerzo, es preparar todo, dejar todo listo, pero es el espermatozoide que va a entrar si quiere entrar. Sin embargo, si tenemos muy pocos espermatozoides o son de muy mala calidad, vamos a recurrir a esta última técnica, el ICSI. Primera diferencia, al ovocito se le desnuda. O sea, por lo menos en la técnica convencional, el ovocito estaba con las células glandulosas alrededor. En esta técnica se le desnuda al ovocito. Entonces se le tiene que sujetar con una pipeta, con esta pipeta. Y con una micropipeta se selecciona el espermatozoide y se inyecta dentro del óvulo. Y ustedes dirán, ¿y por qué no se hace nomás esto? Ya que anteriormente era todo un tema, porque no todos los centros, un centro de reproducción podría ser un centro de reproducción sin ofrecer la técnica de ICSI. O sea, podría ofrecer FIV sin que necesariamente ofrezca ICSI. Pero hoy en día prácticamente no existe eso. O sea, un centro que se precie de tal tiene que hacer ICSI. Entonces, hubo una tendencia muy grande en que prácticamente ya no se hacía más FIV, se hacía todo ICSI, porque se suponía que se facilitaban y se mejoraban todos los resultados. Pero cuando uno ve los resultados finales, que van a ser la tasa de fecundación, la tasa de implantación, la tasa de embarazo clínico, la tasa de embarazo bioquímico, la tasa de recién nacido, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que el FIV es superior al ICSI. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la selección natural es mejor que el ojo del mejor biólogo. O sea que si podemos hacer FIV, tenemos que hacer FIV. Y restringir el uso del ICSI a las verdaderas indicaciones del ICSI, que son un factor masculino severamente alterado, y en segundo lugar, cuando necesitamos algo más, ejemplo, para la valoración genética del embrión, que vamos a ver enseguida el PGS o el PGD, que requiere del ICSI para la fecundación. Una vez que se inyectaron los espermatozoides dentro del óvulo, con cualquiera de las dos técnicas, ahí no termina la historia. Ahí nosotros tenemos que controlar en el laboratorio cómo se desarrolla el embrión durante los primeros 3 a 5 días. Y acá entonces viene el elemento clave del laboratorio, la incubadora. Decíamos que el macroambiente es importante, pues si el macroambiente es importante, el microambiente es todavía mucho más importante. Entonces existen diferentes tipos de incubadoras que nos ofrecen poder mantenerle a ese embrión en mejores o en peores condiciones. Se controla la temperatura, la humedad, la luz, los niveles de oxígeno, los niveles de nitrógeno, los niveles de CO2, etc. Y hoy la tendencia mundial es llevar el desarrollo embrionario en el laboratorio hasta el día 5, es decir, hasta el estadio de blastocisto. En el laboratorio, es tan importante lo que hace el laboratorio que el laboratorio le da el nombre a los días. El día 0 es el día que se capturan los óvulos y que se hace la inyección. El día 1 es cuando se evalúa la fecundación.
En el día 2 y en el día 3 vemos si hay o no clivaje. Acá, por ejemplo, vemos un embrión del día 3 con 8 células, un perfecto embrión. En el día 4 ya se llega al estadio de mórula y en el día 5 vemos un blastocito, en este caso un blastocito precioso, donde ustedes pueden ver por un lado la masa celular interna y la masa celular externa, y acá ya está eclosionando. Entonces, la idea hasta hace años atrás, debido a las condiciones del laboratorio, incubadoras de no excelente calidad, medios de cultivo que no eran muy favorables, uno tenía que llevar, el proceso se terminaba sí o sí en el día 3, porque si después del día 3 se nos morían todos los embriones. Sin embargo, hoy mejoró tanto los medios de cultivo, la calidad de las incubadoras, etc., que podemos darnos el lujo de llevarle 2 días más y llegar hasta blastocitos, lo cual nos da muchísima información sobre las características del embrión y sobre sus reales potenciales de embarazo. Y la fase final, que les decía, esta fase final se aplica para el tratamiento que estamos hablando, que es el tratamiento típico en fresco. Esto obviamente no se aplica si vamos a hacer un tratamiento diferido, porque ahí el tratamiento diferido ya se supone que ya tenemos los embriones. Se hace en el laboratorio de embriología, se seleccionan 1 a 3 embriones, se cargan en un catéter, el biólogo le entrega ese catéter al médico, el biólogo está en el laboratorio de embriología, el médico está en el quirófano, y en el quirófano el médico introduce el catéter dentro del útero bajo control ecográfico abdominal y descarga los embriones en el tercio medio superior. Este es el punto clave. ¿Cómo sabemos cuántos embriones transferir? Porque se supone que todos estamos de acuerdo que lo que queremos es tener la más alta tasa de embarazo posible y la más baja tasa de embarazo múltiple posible. Y entonces es un desafío. Un desafío, hay que poner más o hay que poner menos. Depende en primer lugar de la edad de la mujer, porque sabemos que la aneuploidía de los embriones aumenta drásticamente con la edad. Aumenta tanto que acá viene no tengo un slide sobre esto, pero para que tengan una idea referencial, en mujeres de menos de 35 años, el 20% de los embriones son euploides y el 80% aneuploides. En mujeres de 35 a 40, esa proporción cambia a 50-50. Y en mujeres de más de 40, la proporción es inversa a la anterior. El 80% de los embriones son aneuploides y el 20% son euploides. Entonces, conclusión lógica sobre el primer factor a tener en cuenta sobre cuántos embriones transferir es que cuanto más joven es la mujer, menos embriones hay que colocar. Y cuanto más edad tiene la mujer, más embriones hay que colocar. Pero más también tiene un límite, 3. Y menos tiene un límite, 1. Siempre es entre 1 y 3. Depende en segundo lugar de la cantidad y la calidad de los embriones disponibles. No es lo mismo tener 15 embriones y decidir qué hacer con esos 15 que tener 1 o 2 embriones. Y no es lo mismo tener embriones de alta calidad que tener embriones de muy baja calidad. Tercero, depende del estadio de los embriones. No es lo mismo transferir embriones en día 3 que transferir embriones en día 5. Clásicamente, si se transfiere en día 5 hay que colocar 1. Si se transfiere en día 3 se puede colocar 2 o se puede colocar 3. Y también depende de cuántos tratamientos ya hizo la paciente. Porque la paciente, por un lado, quiere embarazarse sin que haya un embarazo múltiple, por un lado, pero llega un punto en el cual dice, bueno, yo lo que quiero es embarazarme y admito correr el riesgo del embarazo. Entonces, estos 4 elementos se tienen en cuenta a la hora de definir cuántos se van a transferir. Y existen inclusive modelos matemáticos que nos dicen cómo tenemos que seleccionar cuántos embriones vamos a colocar. Pero en general, la regla es que se coloca 1 o se coloca 3. Y la tendencia mundial es lo que se llama en inglés el elective single embryo transfer, o sea, transferir un solo embrión de manera electiva, no porque haya uno solo, sino porque uno tiene muchos y uno elige ese uno que va a transferir. Esa es la tendencia mundial. Estamos todavía en todos los centros del mundo, se está lejos de llegar a ese objetivo, porque seguimos transfiriendo más que uno. Entonces, ¿cómo se hace esto? Estamos en el laboratorio de embriología, se selecciona 1, 2 y a veces, excepcionalmente, 3 embriones, se carga en un catéter y este catéter se introduce dentro del útero. Siempre con control ecográfico abdominal para tener la certeza de que estamos colocando en el lugar correcto.
porque tenemos que colocar en el tercio medio o superior del útero, pero sin tocar el fondo uterino. Porque el solo hecho de tocar el fondo uterino ya hace que se alteren las tasas de embarazo y que sean menores las tasas de embarazo. Este proceso de la transferencia embrionaria es muy simple, pero es el más importante de todos, porque uno a veces puede tener excelentes embriones, un excelente endometrio y fallar en la transferencia. Entonces no hay que subestimar la importancia de la transferencia. Y por este motivo es que el doctor Manavena les decía hace rato que en muchas clínicas de fertilidad hacemos las inseminaciones intrauterinas bajo control ecográfico, no porque sea importante para la inseminación, porque para la inseminación es absolutamente irrelevante que se haga o no con ecografía, sino como un método de entrenamiento para los fetos para ir aprendiendo a hacer una transferencia. Entonces, ese es el motivo por el cual hacemos bajo ecografía. Las complicaciones, me encantaría hablar, pero no hay tiempo para eso, así que simplemente las cito. Y volver a recalcar las dos complicaciones importantes, porque en una coincidimos todos, el síndrome de hiperestimulación ovárica, que se puede controlar adecuadamente con el protocolo con antagonistas, porque el que desencadena el síndrome es el pico de LH, o sea, esa hormona que le damos al final, que es el HCG. Sin embargo, en un protocolo con antagonistas, cuando la paciente tiene riesgo de desarrollar el síndrome, podemos darnos el lujo de desencadenar la ovulación con un medicamento distinto al HCG, que son los agonistas de la GnRH. Y con eso no hay posibilidad o disminuye drásticamente las chances de que haya un síndrome de hiperestimulación. Y la segunda complicación es algo que en este país lastimosamente todavía no está visto como complicación, el embarazo múltiple. Siguen siendo tapas de diario como buena noticia, o embarazo múltiple felicidad, para alargarse las vestiduras. Técnicas adicionales. ¿Qué más aparte del FIP podemos hacer? Existen técnicas para obtener espermatozoides de fuentes alternativas. Ejemplo, el banco de semen, la biopsia del testículo. Técnicas adicionales para obtener ovocitos de fuentes diferentes. La ovodonación, una herramienta que se está utilizando muchísimo. En centros grandes se calcula que aproximadamente el 40% de los tratamientos son tratamientos con ovodonación. Y esta ovodonación puede ser de óvulos frescos o de óvulos congelados. Técnicas para mejorar la selección espermática en un ICSI. Por ejemplo, nosotros en la fase de diagnóstico, nuestra rutina es evaluar el porcentaje de fragmentación de la cadena de ADN espermático. El test se llama test de túnel. Y si ese test de túnel sale alterado, sabemos que la mayoría de los espermatozoides tienen su cadena rota. Entonces, con una técnica sencilla llamada columna de anexina, se hace pasar la muestra de semen por la columna. El espermatozoide que tiene su cadena fragmentada expone una molécula que es la fosfatidilcolina, y esa fosfatidilcolina es electromagnética, entonces se pega por la columna, que tiene como unos imanes y que va haciendo que eso se pegue. Termino en un minuto. Y entonces mediante eso podemos seleccionar los espermatozoides. El PIXI es otra forma de seleccionar los espermatozoides. También hay técnicas adicionales para mejorar la selección embrionaria. Ya mencionamos una de ellas, que es el cultivo prolongado, pasar del día 3 al día 5, pero lo más interesante es utilizar la tecnología láser. La tecnología láser, por un lado, nos va a permitir ayudarle a la eclosión con la eclosión asistida, o nos va a permitir tomar una biopsia del trofo ectodermo para realizar posteriormente un estudio genético que se llama PGS o que se llama PGR. Entonces esto lo hacemos de rutina en la clínica, se toma la biopsia y ese material biopsiado es estudiado con PGS, que es el screening genético preimplantacional, que nos va a decir si hay o no hay aneuploidías, y además nos va a decir los cromosomas sexuales, si el embrión es varón o si el embrión es hembra. Y el PGD, en el cual se le va a preguntar a la técnica si existe o no una patología determinada, y la respuesta del test va a ser que existe o no existe. También existen técnicas adicionales para preservar gametos y embriones, la criopreservación de semen, de ovocitos y de embriones. Los resultados, nosotros desarrollamos en estos años, somos una clínica joven, tenemos ya casi 600 ciclos iniciados, y los resultados en tasas globales de embarazo, ustedes pueden ver aquí,
alrededor, en la columna de la izquierda, las tasas de embarazo bioquímico, embarazo clínico y tasas de parto, cuando consideramos todos los embarazos en general, todos los tratamientos en general. Si consideramos solamente los embarazos en fresco, pues las tasas son un poco más elevadas, alrededor del 47% de embarazo y de parto alrededor del 36%. Esto me voy a saltear a propósito porque ya no hay tiempo. Y sin mencionarles que en comparación con los registros internacionales, el registro que rige en Latinoamérica es la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Esto se cierra cada 2 años porque cuando hay que reportar inclusive las complicaciones perinatales del recién nacido. Entonces nuestras tasas están un poco por encima de las tasas regionales. El embarazo múltiple es clave. Para ser certificado internacionalmente, lo primero que se mira es si la tasa de embarazo múltiple está por debajo del 30%. Felizmente nosotros hasta ahora tenemos una tasa que está por debajo de ese porcentaje. Reitero, esto es considerado una complicación y un criterio de descertificación internacional. En conclusión, para la mayoría de las parejas infértiles, las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad constituyen a veces la única alternativa para conseguir un embarazo. Este sueño de tener un hijo que está en un sueño, porque nunca se da, gracias a la reproducción asistida, algo que era imposible se puede volver posible. Sin ninguna duda, el éxito se mide por las tasas de embarazo, pero fundamentalmente por las tasas de recién nacidos. A veces ocurre esto. Esto es un éxito. No es un éxito. Esto es un fracaso. El éxito real se mide por la tasa de un recién nacido único, de término, vivo y sano en casa. Muchas gracias.